Bueno, es uno de los pocos ejemplos en los que las políticas ambientales funcionan y se logra revertir. Eh, Eso ocurrió, pero bueno, era como que era un problema muy puntual que simplemente se regularizó el uso de los ciertos fluorocarbonados, se prohibieron la industria de refrigeración y aires acondicionados modificaron, se fueron a contaminantes, a refrigerantes que no tuvieran estos elementos, entonces eso se paró, ¿sí? El ozono, que en la troposfera, también originado por la quema de fuentes de energía contaminantes. Sin embargo, uno de los indicadores, por ejemplo, en las ciudades de contaminación es el ozono, pero el ozono a nivel superficie no es, o sea, se considera como un contaminante, más no como lo que se requiere, pero arriba de la troposfera. Sí, y bueno, el vapor de agua, consecuente de la evaporación, y que bueno, ese es un proceso natural y está ahí, ¿sí? Este es un listado de los múltiples gases de efecto invernadero. Este, ¿Cuál es su tiempo de residencia en la atmósfera? ¿Sí? Eh, y bueno, pues vemos que el dióxido de carbono eh, tiene un periodo de duración aproximadamente de 100 años, pero ya si nos vamos a otros materiales, pues duran varios miles de cientos de años. Estrategias y políticas energéticas. Eh, la eficiencia energética, la eficiencia energética permite el crecimiento económico con menos insumos de energía. En el siglo XX, la tasa de crecimiento promedio de la demanda de energía fue de un 3% anual, casi igual a la tasa de crecimiento del Producto Interno Bruto Mundial. Iban a la par. En las últimas décadas, la mejora en la eficiencia energética han roto este vínculo. Se, se pronostica que la demanda de energía primaria crecerá un 1% anual hasta el 2040. ¿Sí? El crecimiento de la energía renovables, las energías renovables se han convertido en la fuente de energía con más rápido crecimiento. La principal fuente de energía renovable son la biomasa, geotermia, hidroeléctrica, oceánica, solar y eólica. La energía solar agregó más capacidad nueva en el 2014 en el planeta que el carbón, gas natural y nuclear combinadas. La energía eólica y la solar ahora proporcionan el 6% de la generación de electricidad en todo el mundo, frente al 0,2 en el año 2000, cuando yo empecé a estudiar, era una fantasía. Y ahorita, bueno, es un 6%, pero es un 6% que este, no es suficiente. Eh, En consecuencia, las energías renovables representan alrededor de un cuarto de la generación de electricidad mundial. Países como Dinamarca ya generan más de la mitad de su energía a partir de fuentes de energías renovables variables. En el 2017, la electricidad de Costa Rica se generó en su totalidad a partir de las energías renovables durante 300 días. Durante varios días al año pasado,
los sistemas de energía en Alemania, Portugal y Dinamarca pudieron funcionar completamente con energías renovables. Ustedes pues tienen un 70% de energías renovables. Nosotros en México estamos casi igual como es la parte de, como todo el mundo, la primera diapositiva que les presenté, un 86% fósil y tan solo un 8% rozando renovables. ¿Sí? Electrificación. La electrificación representa el 19% del consumo total de energía final. Es decir, nos enfocamos mucho en la producción de energía eléctrica para el consumo, para las computadoras, la iluminación y todo eso, pero eso es tan solo una fracción de lo que se necesita, ¿sí? El transporte es el gran problema, pero se espera que que su participación crezca a medida que se produce una mayor electrificación en los sectores de uso final, como el transporte. Es decir, ahorita el tema eléctrico, pues es ese 19%, pero cuando empiece la matriz de los vehículos a demandar carga eléctrica, pues entonces se va a duplicar o triplicar la demanda de electricidad. Entonces es de dónde nos va a venir. Y si ustedes tienen, por ejemplo, el panorama que me planteaban cuando llegué aquí a Colombia, donde este año de sequías, donde los embalses llegaron a puntos críticos, donde empezaron a los precios a subir y tuvieron que entrar las carboeléctricas, pusieron en jaque al sistema, ¿sí? Entonces, es decir, ¿con qué lo vamos a suplir? Entonces, en estos momentos de crisis es cuando pues se tendría que impulsar el incentivo eh, de energía solar. Pero bueno, hay que ver de qué tipo, ¿no? Los escenarios modelan un futuro energético compatible con los objetivos de los acuerdos de París. Tienen una estructura similar, un pico a un corto plazo en la demanda de los combustibles fósiles, es decir, ya llegamos a ese pico, más o menos en el año 2020 y tantos, estamos llegando a ese pico, es decir, los combustibles fósiles ya llegamos a la cúspide, pero esa cúspide tiene que empezar con un crecimiento exponencial con las fuentes renovables, ¿sí? Y no, pues no va a ser. Ahora, si observan este gráfico, ven esta cúspide, pero la cúspide de renovables va a estar muy por encima de el pico actual de lo solar. Pero bueno, a ver, para que despierten, ¿a qué creen que se deba que esta curva naranja en un futuro es mucho mayor al pico que estamos ahorita pasando en los combustibles fósiles? O sea, mejora la tecnología. No, o sea, bueno, si mejora la tecnología, mejora la eficiencia y vas a ver que no, pero se debe a un factor todavía mucho más serio. Y me voy a un gráfico más radical. De pronto se va por las reservas de los fósiles que quedan. Bueno, una cosa es las reservas, que ya nos están quedando los petróleos, pero este es el problema principal. Somos mucho más. Somos mucho más y requerimos mucho más energía, que son las dos cosas combinadas, ¿sí? Es decir, anteriormente pues la gente vivía y se conformaba con una pequeña vela y ya, o sea, hace
20, 30 años, pero ahora no, ahora necesitan pues iluminación eléctrica, necesitan teléfonos celulares, necesitan calentadores de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Si le va sumando toda la energía que se requiere. Entonces requerimos más energía porque el estilo de vida se ha ido incrementando y pues tenemos un crecimiento exponencial. Se está hablando de que para el 2050 vamos a ser más de 9,000 millones de personas. Entonces, eso implica que ya no van a ser los fósiles los que van a soportar esa población. Quien va a tener que soportar son las energías renovables. ¿Sí? Por eso es este crecimiento que se va todavía por arriba. Le vamos a hacer mucho más. ¿Sí? Los 7 fuerzas impulsoras del crecimiento de las energías renovables son el costo decreciente de las mismas. A medida que los costos de las tecnologías de las energías renovables han disminuido, el caso del fotovoltaico, que, bueno, ayer que escuchaba al doctor Aarón, de ir de 10 o $8 el watt, ya estamos a 20 centavos de dólar el watt, la reducción significativa en el costo, ¿no? La energía hidroeléctrica y la energía geotermia han sido compatibles en cuanto a costos durante su vida útil. Sin embargo, tecnologías como la solar y la eólica también han generado una ventana comparativa con respecto a los avances tecnológicos y al aumento de las investigaciones. La energía solar y la energía eólica ahora pueden superar a las tecnologías de generación convencional en costos en varios mercados, incluso sin subsidios. Cuando yo comencé en la década, en el año 2000, era impensable el uso de las energías renovables si no había un subsidio a ellas. La energía termosolar de potencia, la producción de electricidad con plantas, si no era con subsidios, no podía entrar. Y entró en países como España o Estados Unidos, en ciertos estados, pero fue gracias a que hubo políticas públicas que facilitaron eso. Actualmente, el caso de lo fotovoltaico, pues no lo requiere. O sea, la gente está optando. No dudo que en escenarios como el que se acaba de presentar de una crisis donde dicen, ¿sabes qué? Ya vamos a empezar a tener cortes de luz o algo así, la gente se va a plantear la instalación de sistemas fotovoltaicos en sus casas para suplir esto. ¿Sí? El costo promedio de la electricidad en un 70 y un 22%. Los precios de las subastas sugieren que para el 2020 el costo promedio de la electricidad generada por fuentes solares y eólicas serán inferiores de la electricidad combustibles fósiles. Se espera que la disminución significativa de los costos continúe a lo largo de las próximas décadas. ¿Sí? Contaminación y cambio climático. La Organización Mundial de la Salud estima que 9 de cada 10 personas en el mundo respiran aire contaminado que es peligroso para la salud y que la contaminación
en el aire mata a 7 millones de personas cada año, lo que la convierte en la cuarta causa de muertes. Si se sigue la tendencia actual, en relación a los niveles preindustriales, se aumentará la temperatura global al menos en 3 grados centígrados para finales del siglo. Los objetivos energéticos renovables. 57 países han desarrollado planes para descarbonizar completamente su sector eléctrico y 179 países han establecido objetivos nacionales y estatales de energías renovables. Muchos países están cambiando a las energías renovables porque carecen de reservas de petróleo y gas. Desean ser menos dependientes de la importación de energía. Un país petrolero como los Emiratos Árabes Unidos, por ejemplo, establece un objetivo de el 44% de la energía renovable de su suministro a una reducción del 70% en las emisiones de carbono para el 2050. O sea, es decir, obtienen el dinero del petróleo, lo venden a otros, pero ellos están lavando la cara, siendo sustentables. La innovación tecnológica, las tasas de patentes sugieren que han habido más innovación tecnológica en el campo de las tecnologías renovables que en el campo de las energías de la energía tradicionales. Las nuevas tecnologías digitales, como las redes inteligentes, el Internet de las cosas, el Big Data, la inteligencia artificial, se están aplicando en la industria de la energía y lo que ayudará a aumentar su eficiencia y el acceso al uso de las energías renovables. ¿Sí? Acciones corporativas, invenciones. El Banco Mundial ya no financia las inversiones de tecnologías que usen carbón. Compañías de seguros como Allianz y AXA han anunciado que eliminarán gradualmente la cobertura de seguros para proyectos de carbón. Apple y Microsoft anuncian recientemente que sus instalaciones están completamente alineadas por energías renovables y así sucesivamente. Opinión pública. En la mayor parte de los países de todo el mundo, los consumidores prefieren cada vez más comprar productos y servicios que tienen un menor huella de carbono y los movimientos de la sociedad civil están ejerciendo presión sobre los gobiernos y las empresas para reducir la contaminación del aire y las emisiones de carbono. ¿Sí? Estrategias y políticas de energía. La transición genera considerables beneficios y oportunidades. Fortalecer la seguridad energética y la independencia energética de la mayoría de los países. ¿Sí? Colombia, a pesar de la complicación que tienen, pero el que la matriz energética esté soportada sobre la gran hidroeléctrica, pues es a pesar de que tiene petróleo y tiene carbón, pero el soportarlo, esto le da una independencia y le da un margen de maniobra geopolítica, que por ejemplo no es el caso de Venezuela. Venezuela depende en su totalidad del petróleo, claro,
tienen mucho más petróleo, pero pues ellos sí están colapsados. Promoverá la prosperidad y la creación de empleos como forma de descentralizadas de producción y consumo de energía. Mejorará la seguridad alimenticia y del agua, así como la sostenibilidad y la equidad. Ahora, hay ciertos paradigmas que la estructura actual nos ha puesto, ¿no? Donde son la generación en grandes plantas con sistemas de transmisión muy sofisticados, de gran potencia, para abastecer a todo. Sin embargo, la propuesta o lo que las fuentes renovables facilitan es la generación distribuida. Es decir, sí, yo puedo tener accesibilidad a la red, pero también tener un autoabasto. La energía que yo estoy produciendo es la que yo estoy consumiendo. Entonces, cada vez dependo menos de la gran red, ¿sí? Que la red, aparte de que se requiere grandes inversiones, pues eres bastante dependiente, ¿no? La generación eficiente debe de ser próxima al consumo. Es decir, las casas tienen que tener su producción tanto de electricidad como de calor, tener sus sistemas de almacenamiento, depósitos de agua caliente, iluminación solar, así como la cocción de alimentos y todo eso, pero de una manera más integrada, ¿no? No estar dependiendo de lo que suceda en una planta que igual está siendo tomada. Ahora, ¿qué sucede con estas tecnologías? Pues estas tecnologías son grandes productoras de empleos, ¿sí? La solar fotovoltaica, pues produce, es la que más produce empleos frente a otras tecnologías, ¿sí? O bueno, son las que actualmente están empleando más personas. O sea, ahorita la solar térmica, la solar fotovoltaica, biomasa, la hidro, y bueno, si se fijan, solar térmica está hasta acá, hasta abajo, porque hay poca penetración de ella. No así calor de proceso. O sea, calor de proceso o los calentadores solares sí tienen un impacto mucho mayor que la CSP. Bueno, ya esto ya más o menos lo platiqué ayer, la diferencia de lo que tenemos de petróleo con lo que nos llega solamente un día del sol. Bueno, esto ya lo vimos, ya lo vimos. Ahora, esta energía que me está llegando del sol, ¿cómo se transfiere? La transferencia de calor en el área de la ingeniería que se estudia los diferentes mecanismos de transferencia de calor, ¿sí? Y los tres mecanismos básicos de transferencia de calor que conocemos es la conducción, convección y radiación, ¿sí?
La conducción, pues es el mecanismo de transferencia de calor debido a la interacción entre partículas, es decir, de un material a otro, ¿sí? Esa es esa es la convección, la conductividad térmica. Pero la convección es la interacción de las partículas de un medio, que bueno, en este caso tendría que ser de un sólido a un fluido, ya sea un líquido o un gas, ¿sí? Bueno, la conductividad pues, se define por la ley de Fourier, que te dice que la conductividad térmica multiplicada por la diferencia o el diferencial de temperatura entre el diferencial de distancia eh, multiplicado por el área, te da eh, eh, el calor transferido. Bueno, es la conductividad en unidad de longitud. Y esta, pues se puede hacer una analogía a una resistencia térmica, a una resistencia eléctrica, ¿no? Donde el, el voltaje, o la diferencia de potencial, se puede interpretar como la diferencia de temperaturas. La resistividad o la conductividad térmica se puede expresar como la resistencia y el flujo de calor se puede expresar como la corriente eléctrica, ¿no? Y pues resolvemos simplemente como voltaje o potencial es igual a la eh, corriente por la resistencia, ¿sí? Que hacemos el análogo en conductividad, ¿sí? Y bueno, se puede hacer una serie de circuitos en serie, ¿sí? Dependiendo si tengo dos materiales, pues entonces tendría una resistencia en serie de un material A y un material B, pero al final tengo un, un potencial o una diferencia de temperaturas, un delta de T, una corriente, que sería el flujo de calor, y y pues la suma de resistencias. Sí, ahora, dependiendo de los materiales, pues tenemos una conductividad térmica diferente, ¿no? Hay materiales con una muy alta conductividad, cobre, aluminio. No menciono el oro y la plata porque son muy costosos, entonces se quedan fuera del ámbito industrial, pero sí pongámosle atención tanto al cobre como al aluminio, ¿sí? Y son estos dos los que van a ser los materiales predilectos para la fabricación de eh, sistemas de calentamiento solar, ¿sí? Ahora, por otra parte, vemos la conductividad térmica tanto del aire como del vidrio, ¿sí? Que son conductividades demasiado bajas. La resistencia térmica de contacto, aleta tubo, ¿sí? La cual, pues es la que se da cuando hay un contacto térmico. Sin embargo, las juntas generan una resistencia térmica. Es decir, yo aquí, siguiendo la analogía de los sistemas en serie, pues yo tengo aquí una conductividad, una R1,
En la junta tengo una R2 que es muy distinta a la conductividad, aunque sea del mismo material, pero el hecho de que no tenga un buen contacto o, o la unión no sea correcta, pues va a generar una resistencia a la conducción de calor. El valor de R es una medida de la resistencia térmica usando en la industria de la construcción. Está definida por la diferencia de temperatura entre Q, entre el flujo de calor, por unidad de área. ¿Sí? Y bueno, aquí tenemos poliuretano, vidrio, fibra de vidrio. Y bueno, la conducción forzada es el flujo, el fluido es forzado a fluir sobre la superficie mediante medios artificiales, pueden ser bombas, etcétera, etcétera, ¿sí? O ya sea la caída, que es lo que es la práctica que nosotros estamos haciendo, lo estamos haciendo con convección forzada. La otra práctica sería nosotros tener nuestro termotanque, conectarlo a la parte inferior del termotanque, conectar la salida del colector a la parte superior y entonces por estratificación se va a dar un proceso de convección natural. La convección forzada, bueno, vamos a ver. Bueno, la convección forzada en el interior de un tubo se define como un flujo laminar cuando todas las partículas van siguiendo o cuando hay turbulencia. Y esto se define por números adimensionales como el Reynolds o el Nusselt. Bueno, la radiación es el proceso de la potencia máxima de radiación que puede ser emitida desde una superficie a una temperatura TS, se modela mediante la ley de Stefan Boltzmann, cuya expresión pues, es la que tenemos aquí, es decir, que la energía máxima, y se dice que es la energía emitida máxima, está dada por la constante de Stefan Boltzmann, que es esta, 5.57 por 10 a la 8 watts sobre metro cuadrado grado Kelvin a la cuarta, por el área por la temperatura a la cuarta. Esto es suponiendo, y se habla que es la máxima, porque es la energía emitida de manera ideal por un cuerpo negro, donde la emisividad es igual a 1. Sin embargo, todos los cuerpos emiten y tienen una cierta emisividad, ¿sí? Que es un factor que va de 0 a 1, siendo 1 que emite todo esto, y siendo 0 es cuando la emisión, es decir, que la superficie pues no está emitiendo, ¿sí? Y esa emisividad pues no está solamente con las propiedades de superficie, sino son también las propiedades geométricas, etcétera, etcétera.
Sí, la radiación emitida por la superficie reales es siempre menor a la que es emitida por un cuerpo negro a la misma temperatura. Para cuantificar la radiación emitida por una superficie real respecto a la que emite un cuerpo negro, se utiliza la emisividad, ¿sí? Que es esta expresión que le digo. Entonces, se corrige la ecuación de Stefan Boltzmann y entonces la energía emitida lo podemos poner en unidades diarias, despejamos de aquí el área, nos quedaría como la emisividad por la constante de Stefan Boltzmann por la temperatura de superficie a la cuarta, ¿sí? Y esa emisividad pues tiene un valor de 0 a 1. ¿Sí? Y bueno, pues ya habíamos visto esta tabla de conductividades, ya les había dicho que echaran ojo a al cobre y al aluminio. Ay, pues me regresé mucho. Ahora, los procesos de radiación viaja a través de ondas electromagnéticas de manera en un paquete, es decir, en un conjunto de frecuencias que va desde el ultravioleta hasta el infrarrojo lejano, pasando por el visible. Esas viajan y tienen una interacción con la materia, con la materia o con las superficies, ¿sí? Las cuales pueden bien reflejar parte de esa radiación, ser transmitida, la transmitancia, es decir, que va a pasar ese medio o va a ser absorbida. Es decir, la suma de estas tres, absorción, reflexión y transmisividad, es igual a 1. ¿Sí? Eso es cuando nosotros tenemos una superficie transparente, llámese la atmósfera, o llámese un vidrio, o llámese una superficie o agua, o cualquier superficie transparente, ¿no? Plástico, un polímero, ¿no? Sin embargo, para los cuerpos opacos, es decir, donde su transmisividad es igual a 0, ¿sí? Por lo tanto, pues nada más nos va a quedar de que si no lo absorbe, lo refleja, ¿sí? Y entonces vamos a tener materiales como el espejo o el aluminio pulido, que vas a tener una alta reflectividad, pero va a absorber poquita energía. En cambio, las superficies negras pues van a tener una alta absortividad, pero van a reflejar poco, ¿sí? En general, tanto la reflectividad, la transmisividad y la absortividad de las superficies dependen de su temperatura y de las dimensiones de longitud de onda de la radiación. Es decir, los cuerpos no absorben, reflejan y, y transmiten de igual forma en todas las longitudes de onda. Es decir, si nosotros vemos el rojo, un cuerpo rojo es porque lo que refleja es de longitudes de onda del rojo hacia la izquierda, pero todo el resto es absorbido o va a tener un comportamiento distinto, ¿sí? Igual pasa con las hojas verdes. Las hojas es porque es la mayor cantidad de radiación refleja en el verde, pero el resto de las longitudes de onda las absorbe, eh, sí. La diferencia entre las velocidades de radiación emitida por la superficie y las radiaciones absorbidas por la misma es la transferencia neta de calor por radiación. Si la velocidad de absorción de la radiación es mayor que la emisividad, se dice que la superficie está
ganando energía. De lo contrario, se dice que está perdiendo energía por radiación. Ay, otra vez me la volví a hacer. Ok, por ejemplo, aquí tenemos una curva de dos cristales o dos vidrios. Un vidrio con un bajo contenido de hierro, que es la línea rosa, y un cristal con un alto contenido en hierro. Estos cristales ustedes los pueden ver porque si lo pueden ver de canto, lo van a ver con una tonalidad eh, verdosa, ¿sí? Y entonces, pues sí, vamos a tener una alta o una baja transmisividad en longitudes de onda en el infrarrojo. Por eso se calientan los cristales. Y para cuestiones solares, o sea, lo que se usa son cristales que tengan bajo contenido en hierro, para que pase más del 90% sobre todo en el visible. O sea, el vidrio de bajo contenido en hierro, templado, de 4 milímetros, tiene una transmisividad de 0.91. Y quiero ver el vidrio normal, tiene una transmisividad de 0.87. ¿Sí? Y bueno, ya si metemos polivinilos o polietileno, pues sí, son diferentes. La emisividad y la absortividad a diversas temperaturas para materiales y superficies selectivas, ¿sí? Me voy a ir con, por ejemplo, el calentador solar que tenemos ahí en el laboratorio está con este de aquí, el óxido de cobre en cobre. Es Tinox, este es el que tiene. Este Tinox tiene una absortividad de 0.95 contra una absortividad de 0.95 con una emisividad de 0.5. Es decir, el Tinox es un muy buen elemento, o sea, porque absorbe el 95% de la energía que le llega, pero como va a estar eso a una temperatura de 400 grados Kelvin, a la temperatura a la cuarta, por la constante de Stefan Boltzmann, por el área de superficie, multiplicado por 0.05, ¿sí? Que es distinto a si agarramos, por ejemplo, pintura. ¿Dónde está? Pintura negra. Es el último ítem. Pintura negra. Perdón. Sí, estaríamos hablando de 0.7. O sea, en cuestión de absortividad con respecto al Tinox, están muy parecidos. ¿Sí? Es decir, van a absorber la energía. Sin embargo, como ambos van a estar a 400 grados centígrados, las pérdidas radiativas de pintarlo simplemente con una pintura negra, pues va a ser mucho mayor
que las que voy a tener con este Tinox. Por eso es importante tener una superficie selectiva, ¿sí? En un sistema de calentamiento solar. Pues bueno, quedamos que ya estamos muy cansados. ¿Cómo ven si le paramos? Sí, señor. ¿Sí? Yo creo que voy a tener que pedirles qué día les viene bien a ustedes recuperar clases. Estas que me robó el doctor Aarón. Él me las roba y yo se las cobro a ustedes. Lo que digan los compañeros ahí. Inge, como te comentaba al inicio, no sé si se pueda para la siguiente. O sea, no esta que entra, no esta semana que entra, sino la siguiente, Inge. La Ok. siguiente semana. Entonces la programamos. O sea que ustedes saquen sus proyectos y sí tendríamos que nos reunamos, no sé, martes o miércoles por las noches, con un par de noches, unas 2 horas y 2 horas, 4 horas, recuperamos todo lo que me robó el doctor Aaron. ¿Sale? Porque sí hay mucho material que va a quedar pendiente. Vale, Inge. ¿Vale? Entonces nos vemos mañana a las 8:30 y voy a tratar de ir avanzando el material conforme vaya saliendo la práctica. ¿Sale? Descansen. Muchas gracias. Hasta luego. Luego. Dejo de grabar. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego, hasta mañana.